Mi teléfono vibró con fuerza sobre el escritorio de madera barnizada, y casi dejó caer el bolígrafo que sostenía entre mis dedos. La voz de Sofía surgió al otro lado de la línea, un susurro quebrado que me heló la sangre. Papá, Carlos dice que la casa no es lo que esperaba. Al fondo, su voz cortante y burlona irrumpió como un trueno en una tarde soleada de Barcelona. No es de mi estilo, Sof, ya sabes. Mi mano se cerró con fuerza alrededor del bolígrafo, el plástico crujiendo bajo la presión de mis nudillos blanqueados. La notaria, una mujer de unos 50 años con gafas de montura fina y una sonrisa practicada, deslizó el documento final hacia mí sobre la mesa. Asentí con esfuerzo, firmando mi nombre, Ricardo Mendoza, en trazos irregulares que reflejaban el torbellino en mi pecho. La oficina notarial en el corazón de Lake Champlain olía a café recién hecho y a papel viejo, con el zumbido constante de una lámpara fluorescente que proyectaba sombras alargadas sobre pilas de carpetas amarillentas. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y ahora, de repente, de una ira sorda. La llamada de Sofía había llegado en el peor momento posible, justo cuando estaba culminando el regalo que había planeado durante años. Una casa para ella, mi única hija, el faro que iluminaba mis días desde que perdí a mi esposa. Había vendido la mitad de mi empresa de ingeniería civil, esa que construí con sudor y noches en vela tras la crisis económica de 2008, para pagarla. Era una casa moderna de 2 pisos en el distrito Eixample, con ventanales amplios que dejaban entrar la luz del Mediterráneo y un jardín trasero donde Sofía podría plantar sus flores favoritas, como las rosas rojas, que tanto le recordaban a las procesiones de la Semana Santa en Andalucía, aunque vivíamos en Cataluña. Pero Carlos, su esposo, ya estaba envenenando ese sueño. Papá, lo siento, murmuró Sofía, su voz temblando como las hojas de los plátanos en las ramblas durante una brisa otoñal. Solo está estresado por el trabajo. La imaginé allí, en esa cocina, aún sin amueblar del todo, aferrando el teléfono con manos sudorosas, sus ojos verdes, heredados de su madre, abiertos de par en par por la preocupación. Quise gritarle que lo dejara, que huyera de ese hombre que la hacía sentir pequeña, pero me tragué las palabras. No hoy, no cuando estaba a punto de entregarle las llaves. Está bien, hija, respondí con voz firme, a pesar del fuego que ardía en mi pecho. Concentrate en installarte. Llegaré pronto. Colgué, mi pulgar demorándose en la pantalla táctil como si pudiera retenerla un segundo más. La notaria arqueó una ceja, pero la ignoré y firmé la última página con un garabato decidido. Las llaves reposaban en el escritorio, su llavero grabado con el nombre de Sofía, reluciendo bajo la luz fría. Las tomé. Se sentían pesadas en mi palma, como un ancla cargada de esperanza y temor. Hace 15 años, después de la muerte de mi esposa en aquel accidente de tráfico en la autopista cerca de Tarragona, un suceso que aún me despierta por las noches, me prometí que Sofía nunca carecería de nada. La recordaba a los 10 años, dibujando su casa soñada en una servilleta durante una cena en un restaurante del barrio gótico. Ventanales grandes, un porche con vistas a la ciudad, flores por todas partes. Ese recuerdo me había impulsado hasta este momento, a través de contratos difíciles en la empresa, acuerdos que me costaron amistades y hasta mi salud. Había confiado en demasiada gente en el pasado, socios que me traicionaron durante la recesión, pero esta casa era algo puro, o al menos se suponía que lo fuera. La notaria carraspeó, rompiendo el silencio. Felicidades, señor Mendoza. Es oficial. Me entregó la escritura, un documento nítido y pesado que guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca del corazón. Gracias, respondí. Pero mi mente ya estaba en otra parte, reviviendo la voz de Carlos. No es de mi estilo. ¿Qué diablos significaba eso? La casa era perfecta. Paredes blancas que reflejaban la luz del sol catalán, suelos de parquet que crujían con calidez, un jardín donde Sofía podría plantar esas rosas que tanto amaba, inspiradas en los jardines del Park Well que visitábamos de niños. Si no le gustaba, era su problema, pero sabía que no quedaría ahí, no con él. Salí al exterior, el aire de marzo en Barcelona mordiendo mis nudillos con esa brisa fresca del mar. Las calles de Lake Champlain estaban animadas, con turistas admirando las fachadas modernistas de Gaudí y locales apresurándose hacia el metro. Mi coche aguardaba frente a la oficina, un viejo Seat que había visto mejores días, pero no me moví de inmediato. En cambio, saqué las llaves de nuevo, pasando el pulgar por el grabado. Sofía lo merecía. Siempre había sido generosa.
Demasiado tal vez, incluso cuando Carlos empezó a mostrar su verdadero rostro, comentarios sarcásticos, formas sutiles de hacerla sentir insignificante. Lo había ignorado por mucho tiempo, confiando en que ella lo manejaría. Pero esa llamada, su voz no estaba bien. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Sofía. «Estamos en la casa. ¿Puedes venir ahora?» Respondí rápido, mis dedos rígidos. En camino. Me deslicé en el coche, el cuero desgastado crujiendo bajo mi peso, y encendí el motor. El trayecto era corto, cruzando el bullicio de la Plaza Cataluña, pero mi mente corría a toda velocidad. La vi a los 16 años, riendo mientras pintábamos su habitación en nuestra antigua casa en las afueras, cerca de Montjuic. La vi a los 25, nerviosa pero radiante al presentarme a Carlos. No me había gustado desde el principio, demasiado pulido, con ese encanto superficial de los vendedores, pero guardé silencio por ella. La casa apareció a la vista, sus ventanales capturando la débil luz del atardecer. Sofía esperaba en la entrada, su abrigo ceñido contra el viento primaveral, su sonrisa tenue, casi forzada, mientras agitaba la mano. Aparqué y bajé, las llaves pesadas en mi bolsillo. «Papá», dijo ella corriendo a abrazarme. Sus brazos eran cálidos, pero sus manos temblaban ligeramente. La abracé fuerte, sintiendo el peso de su inquietud en cada respiración. «Ahora es tuya», afirmé, presionando las llaves en su palma. Ella las miró, sus dedos cerrándose despacio, como si no estuviera segura de merecerlas. «Gracias», susurró, pero sus ojos se desviaron hacia la casa, donde el coche de Carlos estaba estacionado, el maletero abierto y cajas desbordando. Su sonrisa se desvaneció, y mi estómago se retorció. Quise preguntarle sobre la llamada, sobre Carlos, pero su expresión me detuvo. En cambio, apreté su hombro con gentileza. «Entremos», sugerí. Asintió, aferrando las llaves con tal fuerza que sus nudillos se blanquearon. Mientras caminábamos hacia la puerta, las flores del jardín, aún sin plantar, se mecían en la brisa, sus tallos verdes prometiendo un futuro que ahora parecía amenazado. Me dije a mí mismo que esto era su nuevo comienzo, pero sus pasos vacilantes, la forma en que miró atrás al coche de Carlos, contaban una historia distinta. La puerta principal se abrió de golpe, y la voz de Isabel cortó el aire como una cuchilla afilada. «Esta cocina es ridícula, demasiado pequeña». «¿En serio, Sofía? ¿Acaso inspeccionaste bien este lugar?» No estaba allí para verlo en persona, pero la voz de Sofía al teléfono esa noche pintaba la escena con claridad dolorosa. Me había llamado desde un rincón de la casa, sus palabras cortas y ahogadas, como si temiera que alguien la oyera. «Nos estamos instalando», dijo, pero el temblor en su tono lo revelaba todo. Estaba de vuelta en mi apartamento en las afueras de Barcelona, paseando por la sala con vistas al Tibidabo, cuando recibí la llamada. La había dejado en la casa apenas unas horas antes, tras entregarle las llaves. Me abrazó con una sonrisa frágil y conduje de regreso con un nudo en el estómago que no se deshacía. Ahora, sentado en mi sofá de tela desgastada, aferraba el teléfono imaginando el caos que se desplegaba en esa casa que había comprado con tanto sacrificio. Instalándose. «¿Cómo?», pregunté, manteniendo un tono ligero para no alarmarla más. Sofía dudó. «Hay muchas cajas. Isabel es muy particular con dónde van las cosas». Un estruendo resonó de fondo, seguido de la risa de Carlos. «Cuidado, Sof. No rompas mis cosas». Mi mandíbula se tensó. Imaginé la casa, sus paredes blancas y limpias, ahora manchadas con huellas de botas apresuradas. Sus suelos de parquet, rayados por el arrastre de muebles. El jardín afuera, el orgullo de Sofía, probablemente pisoteado por los mudanceros improvisados. «¿Estás bien, hija?», pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Forzó una risa delgada, casi inverosímil. «Bien, papá, solo ocupada». Pero oí la voz de Isabel de nuevo, cortante como el viento de tramontana que azota la costa. «Sofía, el café ya está frío». La llamada terminó abruptamente, y miré el teléfono, mi pulso martilleando en las sienes. Me hundí en el sofá, mi mente llenando los vacíos con imágenes vívidas. Vi a Sofía en esa cocina, el cabello recogido en un moño apresurado, intentando ser la anfitriona perfecta, mientras la familia de Carlos la trataba como a una intrusa. Isabel, con sus tacones resonando en el parqué y ojos fríos como el acero, dirigiría a los demás como una general en una batalla.
su taza de café intacta sobre la encimera. Carlos estaría desparramado en el sofá nuevo, arrojando su chaqueta donde cayera, su mueca desafiando a Sofía a quejarse. Y Sofía, mi Sofía, correría para complacerlos. Hombros encorvados, voz diminuta, como si hubiera olvidado la mujer fuerte que era. Recordé el día que recorrimos la casa juntos, solo nosotros dos, antes de la mudanza. Pasó los dedos por las encimeras de granito, ojos brillantes con sueños. Plantaré rosas en el jardín, papá, dijo, señalando el espacio verde. Y cenaremos aquí todos los domingos, con vistas a la ciudad. Vendrás, ¿verdad? Esa era la Sofía que conocía, esperanzada, llena de planes, como cuando era adolescente y me ayudaba en la oficina, discutiendo con proveedores con una determinación que me hacía sentir orgulloso. Pero el matrimonio con Carlos la había apagado, como una vela expuesta al viento del mar. Debí notarlo antes, cuando empezó con comentarios sutiles sobre su trabajo o su forma de vestir. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Sofía. Puedes llamar después. Todo está un poco agitado. Respondí que sí, pero mis dedos se detuvieron sobre las teclas. Quise conducir de vuelta, irrumpir y exigir respuestas, pero me quedé quieto. Había pedido espacio, y se lo daría, por ahora. En cambio, me puse de pie y caminé a la ventana, mirando la calle silenciosa, iluminada por farolas. Mi apartamento era modesto, con fotos de Sofía en cada rincón. Su graduación en la Universidad de Barcelona, su boda en una pequeña capilla del Gótico, sus dibujos infantiles enmarcados, uno de ellos, colgado en la pared, mostraba su casa soñada, con torres como la Sagrada Familia en miniatura. La había hecho real, pero ¿a qué costo? De vuelta en su casa, imaginaba la escena desenvolviéndose como una tormenta. Cajas bloqueando el pasillo, tapas rasgadas, derramando ropa y utensilios de cocina. Isabel criticaría todo. Las cortinas demasiado simples, la iluminación demasiado tenue, hasta el olor a pintura fresca que aún persistía. La hermana de Carlos, una sombra de Isabel, ecoaría las quejas mientras su padre permanecía callado, sorbiendo una cerveza en el sofá. Y Sofía llevaría bandejas de té o café, manos temblorosas, sonrisa pegada como una máscara frágil. La imaginé ofreciendo un plato de tapas improvisadas, solo para que Isabel lo rechazara con un gesto desdeñoso. No tenemos hambre, espetaría. Luego, volviéndose a Carlos, este lugar necesita mucho trabajo. Aún no es nuestro. Esa palabra, nuestro, golpearía a Sofía como una bofetada, pero la tragaría, asintiendo con la cabeza baja. Cerré los puños, uñas clavándose en mis palmas hasta dejar marcas. La casa era de ella. Me había asegurado de que la escritura estuviera solo a su nombre, no de Carlos, pero ya la reclamaban como buitres sobre una presa fresca. Un recuerdo me asaltó. Sofía a los 12 años, dejando caer un jarrón durante una fiesta familiar en nuestra antigua casa. Se rompió en pedazos y se quedó inmóvil, esperando una reprimenda. En cambio, me arrodillé a su lado, recogiendo los fragmentos. Solo es un jarrón, le dije. Tú eres lo importante. Ahora la imaginaba en esa casa, algo rompiéndose. Un plato, una taza, quizás un recuerdo de su madre. Lo veía cayendo al suelo con un tintineo agudo, un sonido como su dignidad quebrándose. La imagen me golpeó fuerte. La vi arrodillada para recogerlo, manos temblorosas mientras la sombra de Isabel se cernía sobre ella. Las llaves de la casa que le di estarían en su bolsillo, su peso un recordatorio amargo de lo que se estaba perdiendo. A veces las aferraría, apostaba, como un salvavidas en un mar tormentoso, pero no la protegían de esto. No de la crueldad de Carlos, no del veneno de Isabel. Tomé mi teléfono y la llamé de nuevo. Sonó 2 veces antes de que respondiera, voz baja y apresurada. Papá, no es un buen momento. De fondo, la voz de Isabel subió de tono, exigiendo algo sobre las toallas limpias. Carlos rió otra vez, cruel y descuidado. ¿Todo bien, hija?, pregunté, sabiendo la respuesta antes de oírla. Sofía pausó, luego susurró. Está bien, te llamo mañana. La línea se cortó, y me quedé allí, el teléfono cálido en mi mano, su mentira resonando en mi cabeza como el eco de las campanas de la Sagrada Familia. La vi clara ahora, sola en esa casa, rodeada de gente que la trataba como un fantasma en su propio hogar.
Mi ira estalló, caliente y afilada, pero debajo había algo más. Una determinación fría. Le había dado esa casa para hacerla feliz, pero Carlos y su familia la convirtieron en una prisión. Sus sonrisas, su regocijo, destellaron en mi mente. Juré entonces, mirando por la ventana al skyline de Barcelona, que borraría esas sonrisas, costara lo que costara. La puerta de mi apartamento se cerró con un clic suave detrás de mí, y el silencio de las afueras de Barcelona me envolvió como un manto pesado. El trayecto de regreso desde la casa de Sofía había sido un borrón de calles iluminadas por farolas anaranjadas, con el bullicio distante de la ciudad cediendo paso a la quietud de los suburbios cerca de Collserola. Me dejé caer en el sofá, el cuero crujiendo bajo mi peso, y saqué el teléfono del bolsillo. La pantalla aún mostraba el último mensaje de Sofía. Gracias por las llaves, papá. Te quiero. Pero esa llamada anterior, con la voz de Carlos al fondo, me había dejado un regusto amargo en la boca, como el café frío que ahora reposaba en la mesa auxiliar. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono vibrara de nuevo, rompiendo el silencio. Era Sofía. Contesté al primer tono, mi voz saliendo más ansiosa de lo que pretendía. ¿Hija? ¿Todo bien? Hubo una pausa, un suspiro ahogado que me puso los nervios de punta. Papá, han llegado todos. La familia de Carlos. Dicen que se quedarán unos días para ayudar con la mudanza. Pero, su voz se quebró, y pude imaginarla escondida en algún rincón de la casa, quizás en el baño con la puerta entreabierta, susurrando para no ser oída. Me están pidiendo que prepare cena, que organice las habitaciones, como si yo fuera la sirvienta en mi propia casa. Mi mano se cerró alrededor del teléfono, los nudillos blanqueando. Sentí una confusión abrumadora, como si el mundo se hubiera inclinado de repente. ¿Todos? ¿La madre de Carlos? ¿Isabel? ¿Su hermana y su padre también? Sofía confirmó con un murmullo afirmativo. Sí, trajeron maletas y cajas. Isabel ya está reorganizando la cocina, diciendo que mis ollas no sirven. Carlos solo ríe y dice que es temporal. Temporal. Esa palabra resonó en mi mente como una promesa vacía. Imaginé la escena. La casa que había comprado con tanto esfuerzo, con sus ventanales amplios dejando entrar la luz del atardecer, ahora invadida por extraños. Isabel, con su aire de superioridad, esa mujer que siempre me había parecido demasiado controladora, con sus joyas ostentosas y su perfume fuerte, dando órdenes como si fuera la dueña. La hermana de Carlos, una versión más joven y mimada de Isabel, probablemente quejándose del tamaño de las habitaciones, y el padre, un hombre callado y resignado, sentado en el sofá con una cerveza en la mano, sin intervenir. La ira subió por mi garganta, caliente y amarga. ¿Por qué no les dices que se vayan a un hotel? Es tu casa, Sofía. La compré para ti. Ella dudó, y oí un ruido de fondo. Voces elevadas, risas. No quiero discutir el primer día, papá. Además, Carlos dice que es familia, que debemos ayudarlos después de la pandemia. Perdieron mucho con la crisis económica. ¿Recuerdas? El negocio de su padre en Madrid se fue a pique. Me mordí el labio, recordando las noticias de aquellos años duros, el confinamiento en 2020 que dejó a tantos sin trabajo, las protestas en las calles de Barcelona por los despidos masivos. Pero eso no justificaba esto. No justificaba tratar a mi hija como una extraña en el hogar que le había regalado. Colgué después de unas palabras de consuelo, pero el nudo en mi estómago no se deshizo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando las luces distantes de la ciudad. Barcelona siempre había sido mi refugio. Sus calles empedradas en el gótico, el rumor del mar en la Barceloneta, las fiestas de la Merced con sus castellers, alzándose como torres humanas, símbolo de unidad y fuerza. Sofía y yo habíamos asistido juntos a esas fiestas, año tras año, riendo bajo los fuegos artificiales, comiendo paella en plazas abarrotadas. Esos recuerdos ahora se sentían contaminados, como si la invasión en su casa hubiera manchado hasta los momentos felices del pasado. ¿Cómo había llegado a esto? Sofía había sido siempre fuerte, independiente. Antes de casarse con Carlos, trabajaba conmigo en la empresa. Una ingeniera brillante, discutiendo planos con contratistas, su voz firme y decidida en reuniones que duraban hasta la madrugada. Papá, esto se puede optimizar, me decía, señalando errores en los diseños con un lápiz rojo. Yo la admiraba. Veía en ella el legado de su madre. Esa determinación callada, que nos había mantenido a flote,
tras la muerte de mi esposa. Pero el matrimonio la había cambiado. Carlos, con su encanto superficial y su trabajo inestable en ventas, la había envuelto en una red de dudas. Al principio eran comentarios sutiles. No necesitas trabajar tanto, Sof, yo me encargo. Luego, invitaciones constantes a su familia, que siempre terminaban con Sofía agotada, limpiando después de todos. Debí intervenir antes, pero confié en que ella lo manejaría, como siempre lo había hecho. Ahora, imaginándola en esa cocina del Example, con las manos enrojecidas por fregar platos que no eran suyos, sentía una rabia sorda. Isabel seguramente estaría allí, apuntando con un dedo enchollado. Esto no está limpio, Sofía. ¿No ves el polvo? Carlos se reiría desde el sofá, desplazándose en su teléfono. Deja que mi madre organice, ella sabe mejor. Y Sofía, mi hija valiente, se encogería, asintiendo para evitar el conflicto. Envié un mensaje. ¿Necesitas que vaya? La respuesta tardó minutos eternos. No, papá. Todo bajo control. Hablamos mañana. Pero no era así. Podía sentirlo en cada palabra no dicha, en el emoji de sonrisa forzada que adjuntó. Me hundí de nuevo en el sofá, la habitación pareciendo más pequeña, las sombras alargándose con la noche. Recordé la Merced del año pasado. Sofía y yo en la plaza, viendo los correfox con dragones escupiendo fuego, su risa genuina mezclándose con la multitud. Esto es libertad, papá, me dijo entonces, abrazándome. Ahora, esa libertad se desvanecía en su propia casa, convertida en un castillo ajeno, donde ella era la sirvienta. La noche avanzó lenta, el reloj de pared tic-taqueando, como un recordatorio implacable. Intenté dormir, pero las imágenes me asaltaban. Sofía sirviendo cena a una mesa ruidosa, Isabel criticando la comida. Demasiado sosa, como todo en esta casa, la hermana de Carlos exigiendo sábanas limpias, el padre murmurando algo sobre el fútbol en la tele. Carlos, el centro de todo, con esa sonrisa perezosa que ahora me parecía siniestra, como no lo vi venir. Cuando Sofía me lo presentó, en una cena en un restaurante del Bourne, él era todo sonrisas y halagos. Su hija es increíble, señor Mendoza, pero debajo había algo calculador, como esos vendedores que cierran tratos en ferias comerciales, prometiendo el oro y el moro. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas, recibí otro mensaje de Sofía. Anoche fue duro. Me hicieron limpiar hasta tarde. Siento como si la casa no fuera mía. Adjuntó una foto, el jardín trasero, con cajas apiladas contra la valla, y al fondo, la silueta de Isabel fumando un cigarrillo. Mis dedos temblaron al responder. Hija, esto no está bien. Diles que se vayan. Pero su réplica fue rápida. Carlos dice que es temporal. No quiero pelear. La confusión dio paso a una ira fría, determinación formándose en mi pecho como una tormenta en el horizonte mediterráneo. No podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a pensar en formas de ayudar. Quizás hablar con un abogado amigo, o ir directamente allí. Pero por ahora, decidí observar desde lejos, enviando mensajes de apoyo, fingiendo normalidad mientras planeaba. Esa mañana, mientras preparaba café en mi cocina modesta, con vistas a las colinas verdes de Colcerola, juré en silencio. No dejaría que destruyeran el sueño que había construido para ella. La casa en el Example era más que ladrillos y ventanas. Era un legado, un refugio tras años de pérdidas. Sofía había sido mi ancla desde la muerte de su madre, y ahora, viéndola atrapada, sentía el peso de mi responsabilidad. Comencé a buscar contactos en mi agenda. Un viejo colega que conocía de leyes inmobiliarias, un amigo que podría investigar discretamente. La invasión había empezado en silencio, pero mi respuesta no lo sería. Prepararía el terreno, reuniría fuerzas, y cuando llegara el momento, borraría esas sonrisas de sus rostros. Por Sofía, por nosotros. La jornada transcurrió en una neblina de preocupación. Caminé por el parque cercano, el aire fresco cargado con el aroma de pinos y tierra húmeda, recordando caminatas con Sofía de niña, recolectando piñas para manualidades. Papá, un día tendré un jardín como este, decía, sus ojos brillando. Ahora, ese jardín estaba siendo pisoteado. Al atardecer, otro mensaje llegó. Papá, Isabel quiere redecorar el salón. Dice que mis ideas son anticuadas. Adjuntó una foto de telas y catálogos esparcidos por el suelo. Mi respuesta fue inmediata. No les dejes. Es tu casa.
Pero dentro de mí, la duda crecía. ¿Hasta dónde llegarían? La noche cayó sobre Barcelona, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas, y yo, solo en mi apartamento, comencé a trazar un plan. No era solo una invasión, era una declaración de guerra. Y yo no perdería. El timbre del teléfono cortó la oscuridad de mi apartamento como un cuchillo afilado, sacándome de un sueño inquieto poblado de sombras y voces lejanas. Miré el reloj en la mesilla, las 2 de la madrugada. El nombre de Sofía parpadeaba en la pantalla, y mi corazón se aceleró de inmediato, un latido sordo que resonaba en mis oídos. Contesté con voz ronca, aún adormilado. «Hija, ¿qué pasa?» Al otro lado, su voz surgió ahogada, entre sollozos contenidos. «Papá, no puedo más. Me han tenido sirviendo cena hasta ahora. Isabel dice que la casa no es lo suficientemente elegante, que parece un piso de alquiler barato. Me duele todo. Y Carlos, él solo se ríe. Sentí una punzada aguda en el pecho, como si alguien me hubiera clavado una daga invisible. La confusión del sueño dio paso a un pánico helado, una crisis que me dejó sin aliento. ¿Cómo había escalado tan rápido? Apenas habían pasado 2 días desde que les entregué las llaves. Me incorporé en la cama, la habitación girando ligeramente, bajo la luz tenue de la lámpara de noche. El apartamento en las afueras de Barcelona se sentía opresivo, con el viento nocturno golpeando las ventanas como un lamento. «Cuéntame todo, Sofía. ¿Qué ha pasado?» Ella respiró hondo, y oí el eco de su voz rebotando en lo que imaginé era el baño de la casa, su refugio temporal. Llegaron más temprano, con más cajas. Isabel insistió en una cena familiar, para celebrar. Me hicieron cocinar para todos. Paella, tapas, vino, y luego, mientras ellos charlaban y reían en el salón, yo lavaba los platos sola en la cocina. Carlos ni siquiera ayudó, dijo que era cosa de mujeres. Y cuando me quejé, Isabel me miró como si fuera una tonta. «Esta casa necesita una mano firme, Sofía. No es un palacio, pero lo convertiremos en uno nuestro». La palabra nuestro me golpeó como un puñetazo, avivando el fuego de la ira que había estado conteniendo. La imaginaba allí, en esa cocina moderna que había elegido pensando en ella, con encimeras de granito reluciente ahora salpicadas de restos de comida. Sus manos enrojecidas por el agua caliente, fregando platos interminables mientras la familia de Carlos se acomodaba en el sofá, organizando una fiesta improvisada como si fueran los dueños legítimos. Isabel, con su collar de perlas falsas brillando bajo las luces LED, criticando cada detalle. «Estos muebles son tan comunes. En Madrid teníamos algo mejor». La hermana de Carlos, sentada con las piernas cruzadas, desplazándose en su teléfono y pidiendo más, vino sin levantar la vista. El padre, murmurando sobre el partido de fútbol en la tele, indiferente al caos. Y Carlos, el centro de la tormenta, con esa sonrisa perezosa que ahora me parecía un máscara de crueldad, animando a su madre. «Deja que Sof se encargue, mamá. Ella es buena en eso». El dolor me invadió, una mezcla de impotencia y rabia que me hacía apretar los dientes. ¿Cómo se atrevían? La casa era un regalo para Sofía, no un hotel gratuito para parásitos. Recordé el día que la compré, caminando por el Eixample con el agente inmobiliario, imaginando a Sofía plantando flores en el jardín, organizando cenas con amigos bajo los ventanales que daban a las calles animadas. Ahora, esa visión se desmoronaba, reemplazada por esta pesadilla. «Papá, por favor, no vengas», suplicó Sofía, su voz quebrándose de nuevo. «Solo lo empeorará. Carlos dice que es temporal, que necesitan tiempo para recuperarse de la crisis. La pandemia les dejó sin nada, y el negocio de su padre». Me mordí la lengua, recordando aquellos años duros en España. El confinamiento de 2020, las colas en los bancos de alimentos, las protestas en las plazas por los ERTE y los despidos. El negocio de importaciones del padre de Carlos en Madrid se había hundido, como tantos otros, dejando a la familia en apuros. Pero eso no les daba derecho a tratar a mi hija como una sirvienta. «Lo sé, hija, pero esto no está bien. No puedes dejar que te pisoteen en tu propia casa». Ella sollozó suavemente. «Lo intento, papá, pero Isabel es tan dominante. Me hace sentir pequeña, como si no supiera nada». Colgué después de unas palabras de consuelo, pero el sueño no volvió. Me quedé mirando el techo, las sombras danzando como fantasmas en las paredes. Hice memoria.
Sofía me presentó a Carlos hace 3 años, en una terraza del Born, durante una tarde soleada. Él era todo encanto. Señor Mendoza, su hija es una joya. La cuidaré como se merece. Yo sonreí, ignorando la intuición que me decía que era demasiado majo, demasiado rápido con los halagos, como esos políticos que prometen todo en campañas electorales. Guardé silencio por ella, porque sus ojos brillaban cuando lo miraba. Ahora, ese silencio me pesaba como una culpa. Al amanecer, con el sol, filtrándose por las persianas y tiñendo la habitación de un naranja suave, recibí otro mensaje de Sofía. Anoche organizaron una fiesta. Vinieron primos de Carlos. Bailaron en el salón hasta tarde. Y yo limpié todo. Me duele la espalda. Adjuntó una foto. El jardín trasero, con botellas vacías esparcidas por el césped, y al fondo, Isabel sentada en una silla de jardín, fumando con aire satisfecho. La ira me impulsó a vestirme rápido, tomar las llaves del coche y conducir hacia Lake Champlain. El tráfico matutino de Barcelona era un caos habitual. Claxones en las avenidas, turistas cruzando sin mirar, el aroma a churros y café flotando desde las cafeterías. Pero mi mente estaba fija en Sofía. Aparqué a una cuadra de la casa, oculto tras un árbol en la acera. Desde allí, observé. El coche de Carlos aún en la entrada, maletas apiladas en el porche, como si planeasen quedarse indefinidamente. Isabel salió al jardín, teléfono en mano, dando órdenes a alguien, probablemente a Sofía, con voz alta y autoritaria. Trae el café, niña, y limpia esto antes de que llegue más gente. Carlos apareció detrás, riendo con su hermana, sus sonrisas amplias y triunfantes, como si hubieran conquistado un territorio nuevo. Sentí un nudo en la garganta, el dolor de ver a mi hija atrapada en esa red. Sofía asomó por la puerta, trayendo una bandeja con tazas, su expresión cansada, hombros caídos. No me vio, pero yo sí. La forma en que evitó mirar a Carlos, cómo se mordió el labio al oír otra crítica de Isabel. Conduje de vuelta con las manos temblando en el volante, la crisis interna alcanzando un pico. ¿Cómo probar esto? ¿Cómo demostrar que no era solo ayuda familiar, sino una invasión calculada? Recordé la crisis económica, cómo miles de familias como la de Carlos perdieron todo, mudándose con parientes, convirtiendo hogares en refugios abarrotados. Pero esto era diferente, era abuso disfrazado de necesidad. En mi apartamento, busqué en mi agenda contactos de abogados, un viejo amigo que trabajaba en inmobiliaria. Empecé a anotar ideas, revisar la escritura, documentar las quejas de Sofía, quizás grabar una llamada. La decisión se solidificó en mi pecho. Encontraría pruebas, las que fueran necesarias, para desalojarlos. No dejaría que esas sombras oscurecieran el hogar de mi hija por más tiempo. La tarde transcurrió en una neblina de planificación. Caminé por el parque de Colcerola, el aire fresco cargado con el aroma de eucaliptos, recordando paseos con Sofía de niña, cuando le enseñaba sobre las constelaciones visibles desde las colinas. Papá, ¿por qué las estrellas no caen?, preguntaba, su mano pequeña en la mía. Ahora, sentía que su estrella se apagaba, y yo debía ser el que la reavivara. Al anochecer, otro mensaje llegó. Papá, Isabel quiere cambiar las cortinas. Dice que son feas. ¿Qué hago? Respondí. Resiste, hija. Estoy contigo. Pero dentro de mí, la determinación ardía. Buscaría la verdad detrás de sus intenciones. Desenterraría cualquier secreto que ocultaran. La casa en el Lake Sample no sería su castillo. Sería el bastión de Sofía, y yo lucharía por ello. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, me senté en mi escritorio con una taza de café humeante. Busqué en Internet, discretamente, sobre derechos de propiedad en Cataluña, sobre cómo revocar accesos no deseados. Encontré foros de vecinos quejándose de situaciones similares tras la pandemia, familias extendidas que se instalaban y no se iban. Uno mencionaba un caso en Madrid, donde una suegra había intentado reclamar parte de una herencia. Me pregunté si Isabel tenía algo así en mente. Anoté nombres de abogados. María López, una especialista en derecho familiar que conocía de un viejo proyecto. La llamaría por la mañana. Sofía me envió una foto final. El salón reorganizado, con muebles movidos y sus cosas apiladas en un rincón. Se siente como si no fuera mía, escribió. Mi respuesta fue firme. Lo recuperaremos. La crisis me había golpeado fuerte,
pero de ella nacía una resolución inquebrantable. Observaría, reuniría evidencias, y cuando el momento llegara, actuaría. Esas sonrisas triunfantes que vi desde el coche se borrarían. Por Sofía, por el hogar que le prometí, encontraría la forma de desalojarlos. La noche avanzó, pero yo no dormí. Planeaba, como un general antes de la batalla, sabiendo que el amanecer traería el primer paso hacia la victoria. El sol de mediodía entraba a raudales por las ventanas de mi apartamento, tiñendo la sala de un dorado cálido que contrastaba con el frío nudo en mi estómago. Habían pasado 3 días desde esa llamada nocturna de Sofía, y cada hora se sentía como una eternidad de impotencia. No podía seguir esperando. La crisis me había empujado al borde, y ahora era tiempo de actuar. Saqué mi agenda vieja, con tapas de cuero desgastadas por años de uso, y busqué el número de María López, una abogada especializada en derecho familiar e inmobiliario, que conocía de un proyecto antiguo en la empresa. La había contratado una vez para resolver una disputa contractual durante la crisis de 2008, cuando un socio intentó quedarse con parte de mis activos. Aquella vez, su astucia nos salvó. Ahora, esperaba que hiciera lo mismo por Sofía. Marqué el número con dedos temblorosos. El teléfono fresco contra mi oreja. Sonó 2 veces antes de que respondiera su voz firme y profesional. Estudio López. ¿En qué puedo ayudar? María. Soy Ricardo Mendoza. Necesito tu ayuda urgentemente. Hubo una pausa, y luego un tono de reconocimiento. Ricardo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Le conté todo en un torrente de palabras. La casa que le regalé a Sofía, la invasión de la familia de Carlos, las humillaciones, las fiestas nocturnas que la dejaban exhausta, han convertido su hogar en un caos, María. Y temo que intenten algo más. Quizás reclamar derechos. Ella escuchó en silencio, interrumpiendo solo para pedir detalles sobre la escritura. Envíame los documentos por email. Nos vemos en mi oficina en 1 hora. Conduje hacia el centro de Barcelona, el tráfico denso de la diagonal reflejando el caos en mi mente. La ciudad bullía de vida. Turistas en bicicletas, locales en terrazas, disfrutando de un vermut, el aroma a pan recién horneado flotando desde las panaderías. Pero yo apenas lo notaba. Mi cabeza rebosaba de imágenes de Sofía, fregando pisos mientras Isabel daba órdenes. Aparqué cerca de la oficina de María, un edificio moderno en el Paseo de Gracia, con vistas a las fachadas onduladas de Gaudí. Subí las escaleras con el corazón latiendo fuerte, la carpeta con la escritura bajo el brazo. María me recibió en su despacho, un espacio elegante con estanterías, llenas de libros de leyes, y una ventana que daba a la bulliciosa avenida. Tenía el cabello corto y gris, gafas de montura negra, y una expresión que mezclaba empatía y determinación. Siéntate, Ricardo. He revisado los documentos que enviaste. La casa está a nombre de Sofía, sin dudas. Pero, hizo una pausa, deslizando una hoja hacia mí. Mira esto. Sofía firmó un poder temporal a favor de Carlos hace 2 días. Dice que es para gestionar reformas, pero podría usarse para reclamar derechos si no lo revocamos pronto. Sentí un golpe de sorpresa, como si el aire se hubiera escapado de la habitación. ¿Un poder? ¿Ella firmó eso? María asintió. Probablemente bajo presión. Es común en casos de abuso familiar. Podemos impugnarlos, pero necesitamos pruebas de coacción. La Fernor burbujeó en mi pecho, caliente y amarga. Imaginé la escena. Sofía acorralada en la cocina, Carlos y Isabel insistiendo con sonrisas falsas. Es solo temporal, Sof, para ayudar con las obras. Ella, exhausta y sola, firmando para evitar más conflictos. Recordé mi propia experiencia en 2008, la burbuja inmobiliaria estallando en España, bancos colapsando, mi socio intentando falsificar documentos para quedarse con acciones de la empresa. Aquella crisis nos dejó a todos heridos. Perdí amigos, ahorros, pero reconstruí todo con tenacidad. No dejaré que le roben su hogar, María. ¿Qué hacemos? Ella sonrió levemente. Primero, revocamos el poder. Luego, buscamos evidencias. Te recomiendo un investigador privado. Conozco a uno bueno. Pablo Vargas. Es discreto y efectivo. Ha trabajado en casos de fraudes post-pandemia. Asentí, la determinación solidificándose en mí, como el hormigón que usaba en mis proyectos de ingeniería. María me dio el contacto de Pablo y prometió preparar los papeles legales. Salí de la oficina con un plan naciente, el sol ahora pareciendo menos abrasador. Caminé hacia las Ramblas, el bullicio de vendedores ambulantes
y artistas callejeros, envolviéndome como un recordatorio de la vitalidad de Barcelona. Me senté en una cafetería cerca del mercado de la Boqueria, con aroma a frutas frescas y jamón serrano flotando en el aire, y llamé a Pablo. Señor Mendoza, María me habló de usted. Nos vemos en media hora aquí mismo. Pablo llegó puntual. Un hombre de unos 50, con gabardina pese al calor, ojos agudos y un bigote recortado. Se sentó frente a mí, pidiendo un cortado. Cuénteme los detalles. Le expliqué todo. La familia de Carlos, las humillaciones, el poder firmado. Necesito saber si ocultan algo. Isabel, la madre, parece la cabecilla. Viene de Madrid, donde perdieron su negocio en la pandemia. Pablo tomó notas en una libreta gastada, su expresión impasible. Investigaré sus antecedentes. Fraudes, deudas, cualquier cosa. Cuesta, pero vale la pena. Deme una semana. Sentí una oleada de ansiedad. ¿Y si era demasiado tarde? Pero su confianza me calmó. Hazlo rápido, Pablo. Mi hija está sufriendo. El resto del día lo pasé en tensión, paseando por las Ramblas, observando a las multitudes, familias riendo, parejas besándose bajo las estatuas vivientes. Recordé caminatas con Sofía por aquí, comprando flores en los puestos, ella señalando los mosaicos. Papá, un día decoraré mi casa así. Ahora, esa casa estaba contaminada. Regresé a mi apartamento al atardecer, el Tibidabo, iluminado en la distancia como una promesa lejana. Intenté llamar a Sofía, pero no contestó. Un mensaje llegó después. No puedo hablar. Están aquí. Mañana. La preocupación me carcomía, pero el plan con María y Pablo me daba un ancla. Esa noche, el teléfono sonó de nuevo, rompiendo el silencio. Era Sofía, voz ahogada en llanto. Papá, ven por mí. No aguanto más. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Isabel me hizo firmar más papeles. Dicen que es para proteger la inversión familiar. Carlos me presionó. Dijo que si no, me dejaría. Vienen más parientes mañana. La Fernor me invadió, pero mantuve la calma. Quédate tranquila. Voy ahora. Conduje a toda velocidad por las calles nocturnas, faros cortando la oscuridad, llegando al Eixample en minutos. Sofía esperaba en el porche, una bolsa pequeña a sus pies, ojos rojos e hinchados. Parecía una refugiada, huyendo de su propio reino. La abracé fuerte. Estás a salvo ahora. De camino a mi apartamento, ella contó todo entre sollozos. Las cenas interminables, las críticas constantes, cómo Isabel reorganizó el jardín pisoteando sus plantas nuevas. Me siento como una extraña, papá. Esa casa era mi sueño, y la han convertido en su castillo. Aparqué y la ayudé a entrar, el apartamento sintiéndose más cálido con su presencia. Nos sentamos junto al fuego. Aunque era verano, encendí la chimenea para confort y le serví un té de manzanilla. No es tu culpa, hija. Son ellos los intrusos. Ella negó con la cabeza, lágrimas cayendo. Debí ser más fuerte, como mamá. Recordé a mi esposa. Fuerte, resiliente, enfrentando la crisis de 2008 conmigo, trabajando doble turno para salvar la empresa. Sofía tenía su espíritu. Solo necesitaba recordarlo. Le conté sobre María y Pablo. Estamos contraatacando. Revocaremos esos papeles. Encontraremos pruebas. Sus ojos se iluminaron por primera vez en días. Una chispa de esperanza. ¿Crees que podemos recuperar la casa? Asentí. Sé que sí. Juntos. Planeamos. Ella se quedaría conmigo unos días. Evitaríamos confrontaciones directas hasta tener evidencias. La abracé mientras se dormía en el sofá, su respiración calmándose. Miré por la ventana a las luces de Barcelona, la Sagrada Familia iluminada en la distancia como un faro. La batalla había empezado. Mi primer contraataque estaba en marcha. Pablo encontraría los secretos de Isabel. María los usaría en corte. Por Sofía, borraría esas sonrisas de sus rostros. Costara lo que costara, recuperaríamos su hogar. La semana siguiente fue una espera tensa. Pablo me actualizaba. Isabel tiene deudas ocultas. Estoy cerca. Sofía se recuperaba en mi apartamento, cocinando juntos, recordando viejos tiempos. Una noche, mientras veíamos un partido del Barça en la tele, ella dijo, «Gracias, papá. Me siento yo de nuevo». Sonreí, pero dentro ardía la determinación. María preparó la demanda. «¿Con pruebas? Los desalojaremos». Al fin, Pablo llamó.
Tengo algo grande. Nos vemos mañana. La esperanza creció. Un bálsamo para el dolor. Lo haremos, hija. Prometí. Tomaremos de vuelta lo que es tuyo. El teléfono vibró en la mesa de la cocina, rompiendo el silencio matutino de mi apartamento. Era Pablo Vargas, el investigador que María me había recomendado. Contesté con el corazón acelerado, la voz saliendo más ansiosa de lo que pretendía. Pablo, ¿tienes algo? Al otro lado, su tono era seco, profesional, como el de un detective de esas novelas que leía en mis noches de insomnio. Señor Mendoza, he encontrado oro. Isabel Ruiz no es tan limpia como parece. Nos vemos en el Parque Güell en 1 hora. Traiga café. Colgué, sintiendo una oleada de sorpresa que me dejó sin aliento, como si hubiera descubierto un arma oculta en medio de una batalla perdida. Sofía aún dormía en la habitación de invitados, agotada por las noches anteriores, pero esto podía cambiar todo. Me vestí rápido, preparando 2 cafés para llevar en termos viejos que habían visto mejores días. El trayecto al Park Güell fue un borrón de calles empedradas y turistas madrugadores, el sol de Barcelona filtrándose entre los mosaicos de Gaudí, como fragmentos de esperanza. Pablo me esperaba en un banco bajo las columnas onduladas, su gabardina aleteando con la brisa, un sobremanila en las manos. Aquí está, dijo sin preámbulos, entregándomelo. Lo abrí con dedos temblorosos, y las fotos cayeron como hojas secas. Isabel saliendo de un hotel en Madrid, brazo enlazado con un hombre que no era su esposo, sonrisas cómplices capturadas en granos pixelados. Pero eso no era todo. Había documentos. Copias de denuncias por una estafa inmobiliaria en 2022, donde Isabel había estado involucrada en la falsificación de poderes para vender propiedades ajenas, un caso similar a esos escándalos que llenaron los periódicos, como la trama en Tenerife donde falsificaban documentos para estafar millones, aunque el de ella era más pequeño, discreto, pero suficiente para manchar su reputación. Mi pulso se aceleró, una mezcla de incredulidad y triunfo invadiéndome. ¿Cómo lo obtuviste?, pregunté, alzando la vista. Pablo encogió hombros, encendiendo un cigarrillo con un mechero plateado. La seguí una semana. Es descuidada. Se reúne con él, un viejo socio de negocios, todos los martes en el mismo hotel de Madrid. Y sobre la estafa, digamos que los registros públicos no mienten. En 2022, durante el auge post-pandemia de fraudes inmobiliarios, Isabel firmó poderes falsos para alquilar propiedades que no eran suyas. No la condenaron por falta de pruebas directas, pero hay denuncias pendientes. Teme que salga a la luz. Perdería la cara ante su familia y contactos. Tono casual, pero sus ojos observaban mi reacción, midiendo el impacto. Deslicé las fotos de vuelta al sobre, el papel crujiendo como promesas rotas. El parque estaba vivo. Niños riendo cerca de los mosaicos del dragón, parejas posando para fotos, el aroma a tierra húmeda y flores silvestres flotando en el aire. Pero mi mente estaba en otro lugar, procesando esta bomba. Isabel, con su aire de superioridad, había estado envuelta en algo sucio. Fraudes como esos que plagaron España en 2022, cuando la recuperación económica post-COVID atrajo a estafadores que falsificaban documentos para aprovechar el boom inmobiliario. Recordé leer sobre casos en Madrid, donde familias perdían ahorros por poderes falsos y ventas ficticias. Ahora, esa mujer intentaba hacer lo mismo con la casa de Sofía, presionar para firmar poderes temporales que podrían convertirse en reclamos permanentes. La sorpresa dio paso a una determinación fría. Vi el rostro smug de Isabel en mi mente, sus tacones resonando en el parquet de la casa mientras daba órdenes. Estas pruebas eran su debilidad, una grieta en su armadura de control. Pensé en Sofía de niña, a los 8 años, enfrentando a un matón en el colegio del barrio. Papá, no dejaré que me pisoteen, dijo entonces, mentón alto y puños cerrados. Yo la protegí, hablando con los profesores, pero le enseñé a defenderse sola. Ahora, imaginándola en esa casa convertida en prisión, veía a esa niña valiente bajo capas de miedo. Mi agarre en el sobre se apretó. Esta era mi forma de protegerla de nuevo. Pablo exhaló humo, la nube disolviéndose en el aire cálido. ¿Qué tan sólido es esto?, pregunté, guardando el sobre en mi chaqueta. Lo suficiente para asustarla. Si lo expones, podría enfrentar cargos pendientes. Y el amante, eso la destruiría ante su esposo y Carlos. Arrojó el cigarrillo a un charco cercano, pisándolo con el tacón.
Es tu arma, Mendoza. Úsala con sabiduría. Asentí, mente ya ponderando el siguiente paso. No la confrontaría aún. Necesitaba el momento preciso, con María preparando los papeles legales para respaldarlo. Pagué a Pablo con un sobre de efectivo, y él se alejó, fundiéndose entre los turistas como un fantasma. Caminé de vuelta al coche, el parque vibrando con vida. El sol reflejándose en los mosaicos coloridos, recordándome los dibujos de Sofía de niña, inspirados en Gaudí. Papá, mi casa tendrá colores como estos, decía, crayones en mano. Ese sueño casi se había roto, pero estas pruebas eran un inicio, una palanca para sacar a Carlos y su familia de su vida. Llegué al apartamento, donde Sofía me esperaba con desayuno. Huevos revueltos y pan con tomate. Un plato simple pero reconfortante. Papá, ¿dónde estabas? Preguntó, ojos aún hinchados por el llanto de anoche. La senté, sirviendo café, y le mostré el sobre con cuidado, explicando todo, las fotos, la estafa de 2022, cómo Isabel había falsificado poderes en Madrid, similar a esos casos notorios, donde estafadores aprovechaban la vulnerabilidad post-pandemia para robar propiedades. Sus ojos se ampliaron, una mezcla de shock y alivio cruzando su rostro. ¿Es real? ¿Podemos usarlo? Asentí. Sí, hija. María lo integrará en la demanda. La amenazaremos con exponerlo si no se van. Sofía pausó, mordiéndose el labio. Tengo miedo, papá. ¿Y si contraatacan? La abracé, su cabeza en mi hombro. Lo harán, pero estamos preparados. Tú eres fuerte, como siempre. Recordé protegerla de un acosador en la escuela, arrodillándome a su nivel. Nadie te quita lo tuyo sin pelear. Ahora, esa lección volvía. Pasamos la tarde planeando. Yo llamaría a María para actualizarla. Sofía recopilaría mensajes y fotos de la invasión como evidencia adicional. Al atardecer, con el sol tiñendo el Tibidabo de naranja, María respondió a mi llamada. Esto es perfecto, Ricardo. Con estas pruebas, podemos acusarlos de coacción y fraude. Prepararé la notificación para revocar el poder y demandar desalojo. Colgué, sintiendo una chispa de victoria, pero también tensión. ¿Y si Isabel negaba todo? ¿Si Carlos se volvía violento? Sofía y yo cenamos en silencio, el apartamento cálido con el aroma de paella casera. Papá, gracias por no rendirte, dijo ella, ojos claros por primera vez. Juntos, hija, siempre. Pero en mi mente, la tensión crecía. El secreto de Isabel era nuestra arma, pero usarla significaba guerra abierta. Esa noche, mientras Sofía dormía, revisé los documentos de nuevo. Las fotos granuladas, las denuncias de 2022 donde Isabel aparecía como cómplice en falsificaciones de poderes para alquilar pisos fantasma en Madrid. Un eco de los grandes escándalos inmobiliarios que azotaron España tras la pandemia. Pensé en cómo la crisis económica había expuesto a los vulnerables, y ahora Isabel explotaba eso en mi familia. Preparé copias, guardándolas en una caja fuerte improvisada. La tensión me mantuvo despierto. Mañana confrontaríamos. ¿Pero estábamos listos? El secreto quemaba en mis manos, prometiendo libertad para Sofía. Esto los hará irse, murmuré a la oscuridad, sabiendo que el amanecer traería el clímax. Por ella, lo arriesgaría todo. La mañana siguiente, Pablo envió más detalles. Isabel evadió cargos en 2022 por un tecnicismo, pero las víctimas aún presionan. Usa eso. Lo integré al plan, llamando a Sofía. Es hora de decidir. ¿Estás lista para enfrentar? Ella asintió. Voz firme. Sí, papá. No más miedo. Nos preparamos. Él, sobre como una bomba de tiempo. La tensión era palpable. Un preludio a la confrontación. Ese secreto cambiaría todo. Los obligaría a marcharse, devolviendo a Sofía su hogar. Caminé por el apartamento, mente corriendo. El primer contraataque había dado frutos, pero la batalla apenas empezaba. El golpe de mi puño, contra la puerta de madera, reverberó como un trueno en la calle tranquila de Lake Champel, haciendo temblar el marco. La casa, la de Sofía, se erguía oscura bajo el cielo vespertino de Barcelona, sus ventanales reflejando la última luz anaranjada del sol poniente. Habían pasado días desde que Pablo me entregó ese sobrecargado de secretos, y cada hora se había sentido como una eternidad de preparación. Ahora, con María López a mi lado, su maletín lleno de documentos legales, y Sofía detrás de mí, temblando pero decidida, era el momento de enfrentar la tormenta.
Isabel abrió la puerta, su sonrisa afilada como una hoja de navaja, su perfume pesado invadiendo el aire fresco. Ricardo, qué sorpresa tan desagradable, ronroneó, apoyándose en el marco con aire de dueña absoluta. Pero la empujé gentilmente al pasar, mis botas resonando en el parquet que Sofía había elegido con tanto cariño. La sala era un caos organizado, cajas apiladas contra las paredes, un vaso de vino tinto, abandonado en la mesa de centro, el humo de un cigarrillo persistiendo como una niebla tóxica. Carlos reposaba en el sofá, su teléfono brillando en la penumbra, pero se incorporó de un salto, ojos entrecerrados en una mueca de desafío. La hermana de Isabel y su padre observaban desde un rincón, silenciosos como sombras. Sofía entró detrás de mí, su mano rozando la mía en busca de apoyo, sus ojos amplios de pánico, pero con una chispa nueva de resolución. Papá, susurró, negando ligeramente con la cabeza, como si temiera el estallido. Pero no me detuve. Tienen que irse, declaré, mi voz cortando el aire cargado. Esta es la casa de Sofía, no su castillo particular, y tenemos pruebas de que han cruzado la línea. Isabel rió, un sonido frío y quebradizo que resonó en las paredes blancas, golpeando su uña manicureada contra la mesa como un juez dictando sentencia. Oh, Ricardo, qué dramático. ¿Pruebas? Por favor, somos familia. Carlos se puso de pie, arrojando el teléfono al sofá con un gesto despectivo. Ya oíste, viejo. Tranquilízate. Tenemos poderes firmados por Sof. Legalmente, nos quedamos. Sacó un montón de papeles de una caja cercana, agitándolos como una bandera de victoria. La fuente era irregular, el papel demasiado nuevo, pero las palabras, poder temporal para gestión, golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí una oleada de crisis alta, el pecho apretado, como si el aire se hubiera espesado. ¿Cómo se atrevían a usar la firma de Sofía, obtenida bajo presión, como escudo? Me congelé por un segundo, ojos fijos en los documentos. ¿Qué es eso, hija? Exigí, voz baja pero temblando de furia contenida. Nuestra reclamación, espetó Isabel, acercándose con tacones resonando en el suelo. ¿Pensaste que nos iríamos tan fácil? Carlos sonrió, lanzando los papeles a la mesa. Una hoja se deslizó al piso, y él se apresuró a agarrarla, su confianza titubeando por un instante. Los ojos de Sofía saltaban entre nosotros, sus manos retorciendo el borde de su blusa. Papá, por favor, susurró, pero no podía mirarla aún. No son válidos, afirmé, aunque mi garganta se apretó. Fueron firmados bajo coacción. Y tenemos algo más. Saqué el sobre de mi chaqueta, el peso familiar en mis manos, y lo arrojé a la mesa. Una foto se deslizó. Isabel con su amante en Madrid, risas congeladas en color granoso. Luego, los documentos de la estafa de 2022. Denuncias por falsificación de poderes inmobiliarios, un caso que ecoaba los escándalos post-pandemia en España, donde estafadores como ella aprovechaban la vulnerabilidad para robar propiedades. El rostro de Isabel palideció, su mano temblando al alcanzar la foto. ¿De dónde sacaste esto?, siseó, voz baja, casi un gruñido. La miré fijo, inquebrantable. No importa, va directo a la policía si no salen ahora. Fraude inmobiliario, falsificación de documentos. En España, eso es delito grave, Isabel. Artículo 390 del Código Penal. Hasta 6 años de prisión por estafa. Y el amante. Imagino que tu esposo no lo sabe. María intervino, su voz calmada pero acerada. Tenemos copias de las denuncias pendientes de 2022 en Madrid. Si no revocan el poder y se van, presentamos cargos mañana. Basado en las leyes españolas que había revisado con ella, el Código Penal endurecido tras la crisis económica, con penas severas para fraudes como los de Isabel, sabíamos que era sólido. Carlos se abalanzó sobre los papeles, rostro rojo de ira. Están faroleando, no tienen nada. Pero sus ojos se desviaron a Isabel, quien temblaba, uñas, clavándose en sus palmas. Por favor, murmuró ella, voz quebrándose por primera vez. No lo hagas, nos iremos. Las palabras eran una rendición, y sentí una satisfacción sombría, como el alivio tras una tormenta. Sofía avanzó, su voz firme por primera vez en semanas. Esta es mi casa. No pertenecen aquí. Carlos la miró, boquiabierto, pero ella no flaqueó, mentón alto como la niña que recordaba enfrentando desafíos.
Recordé el día que vio esta casa por primera vez, su risa ecoando en las habitaciones vacías mientras planeaba dónde colgar cuadros inspirados en los mosaicos de Gaudí. Ahora, esos cuartos parecían una jaula, pero con este secreto expuesto, las barras se rompían. Isabel se abalanzó por la foto, pero Sofía la tomó primero, sosteniéndola como un escudo. No más mentiras, dijo, voz elevándose con una fuerza que me enorgulleció. Carlos maldijo, pateando una caja. Esto es tu culpa, mamá. Tus secretos. Isabel se volvió contra él, uñas clavándose en su brazo. Cállate. Prepara el coche. La familia se desintegró en caos. La hermana llorando, el padre murmurando mientras recogía maletas. María observaba, tomando notas. Firmen la revocación ahora, o llamo a la Guardia Civil. Isabel, derrotada, garabateó su firma en el documento que María sacó. Manos temblando. Tienen 1 hora para empacar, declaré, retrocediendo. Los hombros de Isabel se hundieron, ojos húmedos de pánico y vergüenza. Salimos al porche, el aire nocturno fresco en mi piel, lavando el veneno del interior. Sofía se recostó en mí, su aliento estable ahora. Lo hicimos, papá. La abracé, pecho apretado de alivio y orgullo. Adentro, la voz de Isabel subió aguda y desesperada, discutiendo con Carlos. Esto es por ti, idiota. Tus ideas locas. Su réplica fue amortiguada, frenética, pero no miré atrás. Las llaves de la casa reposaban en el bolsillo de Sofía, metal cálido y reconfortante. Habíamos ganado esta ronda, pero la crisis alta me recordaba. La batalla no terminaba aquí. María nos guió al coche. Mañana, aseguramos todo legalmente. Asentí, mente ya en el futuro. Sofía fuerte, la casa recuperada. El secreto había funcionado. Los había obligado a marcharse. Pero en el fondo, sabía que la verdadera victoria era ver a mi hija de pie, inquebrantable. De camino a mi apartamento, Sofía habló por primera vez de divorcio. No más, papá. Terminaré con Carlos. Asentí. Te apoyaré. La ciudad pasaba borrosa, luces de Barcelona como estrellas guiándonos. Llegamos, y Sofía durmió al fin en paz. Yo me quedé despierto, el sobre en la mesa como trofeo. La confrontación había sido brutal, pero necesaria. Mañana, con María, sellaríamos el desalojo. Por ahora, saboreaba el alivio. Sofía a salvo, el castillo de Isabel derrumbado. El secreto había cambiado todo. Ahora, reconstruiríamos. El grito de Isabel rasgó el aire nocturno como un viento invernal furioso, su voz bordeada de un filo irregular que traicionaba su desesperación. Esto es por ti, Carlos. Lo arruinaste todo con tus ideas idiotas. Estaba en el porche con Sofía y María, el aire húmedo por una lluvia reciente que había dejado el césped reluciendo bajo las farolas de Lake Champlain. Adentro, una maleta cayó con estruendo, el cierre abriéndose de golpe y derramando ropa y zapatos por el suelo como sueños descartados. Carlos salió furioso, arrastrando una caja pesada, su rostro enrojecido de ira y vergüenza. «No me eches la culpa a mí», gritó, voz quebrándose como vidrio. «Tú y tus secretos sucios son los que nos hundieron». La mano de Sofía reposaba en mi brazo, un toque ligero pero firme. Mientras observábamos el espectáculo, sus ojos estables por primera vez, sin el velo de miedo que los había nublado durante semanas. La casa, su casa, se erguía atrás, las ventanas capturando el resplandor caótico del interior, donde la familia de Carlos se desintegraba en un torbellino de acusaciones. Vecinos asomaban de sus porches cercanos. El Lake Champlain era un barrio donde la comunidad aún importaba, con sus fachadas modernistas testigos silenciosos de dramas cotidianos, murmullos suaves flotando en la calle quieta. Sentí una oleada de satisfacción sombría al ver a Isabel tropezar afuera. Su cabello habitualmente impecable, ahora salvaje y desordenado, una bufanda colgando lánguidamente de su bolsa. ¿Piensan que han ganado?, espetó, pero sus ojos se desviaron a los vecinos, voz temblando como hojas en una brisa otoñal. Sofía avanzó un paso, su voz clara y firme. Lo hemos hecho. Este es mi hogar, no su castillo. Isabel se congeló. Luego se volvió contra Carlos, uñas clavándose en su brazo con saña. Prepara el coche, inútil. Carlos se liberó de un tirón, maldiciendo entre dientes mientras arrojaba una lámpara al maletero de su coche, la pantalla arrugándose con un crujido sordo. Recordé a Sofía a los 17 años,
enfrentando a una amiga que la había traicionado en la universidad. Voz temblando pero firme, mentón alto mientras defendía su verdad. Me enorgullecí entonces, como ahora. Había hallado esa fuerza de nuevo, y yo estaba a su lado, mano en su hombro, viendo cómo el imperio de control de Isabel se desmoronaba ladrillo a ladrillo. La maleta en el césped yacía abierta, un par de tacones reluciendo en la hierba húmeda, símbolo perfecto del control roto de Isabel. Están acabados, susurré a Sofía, y ella asintió, labios curvándose en una sonrisa tenue pero real. Una vecina al otro lado de la calle, la señora García, una mujer mayor que siempre saludaba con una sonrisa en las mañanas de mercado, salió a su porche con brazos cruzados, observando el caos. Buen viaje, murmuró lo bastante alto para que se oyera, su tono cargado de solidaridad. Capté su mirada y asentí, agradecido por el apoyo silencioso de la comunidad. En Barcelona, especialmente en barrios como este, los vecinos se unían en momentos así. Recordé las protestas post-pandemia en las plazas, donde la gente se ayudaba mutuamente contra las injusticias económicas. Ahora, ese espíritu se manifestaba aquí, un escudo invisible alrededor nuestro. Sube al coche, gritó Isabel a su esposo, quien cargaba bolsas con hombros encorvados murmurando excusas. Carlos cerró el maletero de golpe, manos temblando visiblemente. No hemos terminado, gruñó, pero evitó los ojos de Sofía, su bravuconería evaporándose como niebla matutina. Sofía se volvió hacia ellos. Mentón alto. Nunca me controlarán de nuevo. Sus palabras fueron como una sentencia final, y vi la mujer en que se convertía. Fuerte, inquebrantable, como su madre en los días duros de la crisis de 2008, cuando trabajábamos juntos para salvar la empresa, vendiendo activos para mantenernos a flote. Isabel subió al coche, rostro una máscara de furia contenida, y ladró a Carlos que se apresurara. El motor rugió, faros cortando el crepúsculo como cuchillas, y el coche se alejó chirriando neumáticos, dejando un eco de silencio en la calle. Los vecinos se retiraron lentamente, cortinas moviéndose en ventanas cercanas, pero su presencia persistía, un recordatorio de que no estábamos solos. Sofía aferraba las llaves de la casa, metal reluciendo en su mano, y supe que habíamos ganado no solo la batalla, sino que ella había recuperado su voz. Entramos a la casa, el aire aún viciado con el olor a humo de cigarrillo y vino derramado. María inspeccionó el desorden. Muebles movidos, platos sucios apilados en la cocina, el jardín trasero pisoteado con botellas vacías. Llamaré a un cerrajero para cambiar las cerraduras esta noche, dijo, anotando en su blog. Y mañana iniciamos el divorcio. Sofía asintió, ojos fijos en el salón. Sí. Quiero terminar con Carlos. No más. Sentí un orgullo profundo. El proceso legal sería duro. En España, los divorcios post-matrimonio requerían trámites, pero con las pruebas de coacción y abuso, María aseguraba que sería rápido. Recordé a mi esposa enseñando a Sofía a ser fuerte. La familia es protección, no cadena, decía durante cenas familiares, antes de que el accidente en la autopista nos la quitara. Ahora, honraba eso ayudando a Sofía a romper sus cadenas. La noche transcurrió en un torbellino de actividad. El cerrajero llegó, cambiando cerraduras con eficiencia catalana, mientras Sofía y yo comenzábamos a limpiar. Barrí el suelo, recogiendo fragmentos de vidrio de un vaso roto, símbolo de la dignidad quebrada de Sofía, y ella lavaba platos en la cocina, movimientos deliberados y terapéuticos. Papá, mira esto, dijo, señalando una nota dejada por Isabel. Te arrepentirás. Quemamos la nota en el fregadero, llamas danzando como un ritual de purificación. María se quedó hasta tarde, preparando los papeles del divorcio. Con las pruebas de fraude y las fotos, Carlos no peleará. Y si lo hace, lo sepultaremos en corte. Sofía firmó los documentos iniciales, mano firme, sin titubeos. Al amanecer, la casa empezaba a sentirse como un hogar de nuevo. Muebles recolocados, el jardín barrido de basura. Sofía plantó las primeras rosas en el suelo húmedo, tierra manchando sus manos mientras apisonaba la tierra alrededor de un retoño. Estas florecerán fuertes, dijo, pétalos meciéndose como banderitas de victoria. La vi allí, rodillas en la hierba, y sentí la transición, del dolor a la renovación, como Barcelona misma renaciendo tras crisis económicas. Hablamos de planes.
Ella volvería al trabajo en ingeniería, quizás uniéndose a mi antigua empresa. Yo la ayudaría a decorar, colgando cuadros inspirados en Gaudí. Mamá estaría orgullosa, le dije. Voz gruesa. Sofía sonrió. Lo sé, y tú también lo estás. Los días siguientes fueron de cierre. María presentó la demanda de divorcio, usando las pruebas para asegurar una separación rápida sin disputa. Carlos llamó una vez, voz quebrada. Sof, lo siento, pero ella colgó, fuerte como nunca. Isabel desapareció en Madrid. Sus secretos expuestos la obligaron a un silencio humillante. La familia se dispersó, su castillo derrumbado. Vecinos pasaron con regalos. La señora García trajo una planta, para tu jardín nuevo. La comunidad de Barcelona, con su espíritu solidario, como en las fiestas de la Merced, donde todos se unen, nos envolvió en apoyo. Sofía y yo cenamos en el porche esa noche, el sol poniente tiñendo el cielo de rosa, la casa brillando atrás con ventanas abiertas y calidez derramándose. La caída de los intrusos había sido caótica, pero necesaria. Sofía emergía más fuerte, plantando raíces en su hogar recuperado. Esto es solo el comienzo, papá, dijo, mano rozando la mía. Asentí, garganta apretada, mirando el atardecer bañar el jardín. Las llaves reposaban en la mesa adentro. Ya no un campo de batalla, sino una promesa cumplida. Mañana, continuaríamos reconstruyendo, pero por ahora, saboreábamos la paz. La transición de la crisis a la libertad, un capítulo cerrado hacia uno nuevo. Nircho 14, capítulo 8. El renacer del hogar. Sofía rió con una carcajada genuina que resonó en el jardín trasero, tierra fresca manchando sus manos mientras plantábamos rosas bajo el sol radiante de mayo en Barcelona. El aire estaba dulce con el aroma a suelo húmedo y flores brotando, un contraste vibrante con el caos que había envuelto esta casa solo semanas atrás. Estas son perfectas, papá, dijo, apisonando la tierra alrededor de un retoño delicado, sus pétalos rosados meciéndose como banderitas de victoria en la brisa mediterránea. La casa atrás, su casa, relucía ahora con una frescura renovada. Paredes blancas recién pintadas, cortinas nuevas ondeando en las ventanas abiertas, y el jardín transformándose en un oasis personal. Yo limpié el sudor de mi frente con el dorso de la mano, dedos arenosos, y sonreí, sintiendo un alivio profundo que lavaba los residuos de la crisis pasada. Reconstruíamos pieza a pieza, no solo la casa, sino nuestra vida compartida. Adentro, la sala olía a pan horneado fresco, un loaf enfriándose en la encimera de granito que Sofía había pulido hasta el brillo. Ella había pasado la mañana arreglando fotos familiares. Su graduación enmarcada en la pared, dibujos infantiles que rescatamos de cajas olvidadas, y una instantánea nuestra en el Park Well, riendo bajo los mosaicos de Gaudí. El caos dejado por Carlos e Isabel había desaparecido por completo. Cajas retiradas por un servicio de mudanzas, pisos de parquet pulidos, hasta relucir, el jardín liberado de botellas y basura. Un mes atrás, Sofía había firmado los papeles del divorcio en la oficina de María López. La última cadena rota en una ceremonia breve pero liberadora. La casa era suya ahora, legal y plenamente, y la había convertido en un hogar de nuevo, un santuario donde su espíritu florecía. ¿Más tierra, hija?, pregunté, alzando una bolsa pesada de compost orgánico que habíamos comprado en el mercado de la Boqueria. Negó con la cabeza, su coleta meciéndose con el movimiento. Estamos bien, papá. Mira cómo crecen ya. Su sonrisa era brillante, genuina, como no la había visto desde antes de Carlos, cuando era una joven ingeniera llena de planes y ambiciones. Recordé el día que compré este lugar, imaginándola aquí, feliz y segura, plantando raíces en el Lake Champlain, cerca del bullicio de la ciudad, pero con un jardín privado que evocaba los parques tranquilos de Montjuic. Ese sueño casi se había desvanecido en la invasión, pero luchamos por él juntos. Y cada sacrificio, las noches en vela planeando, las confrontaciones tensas, el secreto desenterrado de Isabel, valía ahora por esta escena de renacer. Un vecino, el señor Torres, un jubilado que vivía al lado y siempre compartía anécdotas de las fiestas de la Merced, saludó desde el otro lado de la valla, una bandeja de pasteles en manos. Bienvenida de vuelta, Sofía, y felicidades por el divorcio. El barrio entero se alegra. Cruzó el césped con pasos lentos, entregando el regalo con una sonrisa cálida. Sofía se puso de pie,
limpiando tierra de sus jeans, y tomó la bandeja. Gracias, Miguel. Venga a cenar algún domingo. Él asintió, ojos twinkling, con placer. Esta casa necesitaba tu energía de nuevo. Otros vecinos habían pasado toda la semana. La señora García con una planta de lavanda para el jardín, un joven pareja del edificio contiguo con botellas de cava para celebrar. Barcelona no era solo una ciudad, era una comunidad tejida con hilos de solidaridad, como en las Castellers durante las fiestas, donde todos se apoyan para alzarse alto. Tras la pandemia y las crisis económicas, esa unión se había fortalecido, y ahora nos envolvía, un bálsamo para las heridas. Llevamos el pastel adentro, la cocina luminosa con el sol filtrándose por los ventanales amplios. Sofía lo puso en la encimera, las llaves de la casa tintineando a su lado, el grabado con su nombre capturando la luz como un talismán. No podría haberlo hecho sin ti, papá, dijo, volviéndose hacia mí, ojos claros y sin rastro del miedo que los había acechado. La abracé, su cabello cosquillando mi mentón, el aroma a tierra y rosas envolviéndonos. Eres más fuerte de lo que sabes, hija, afirmé, voz gruesa con emoción. Me devolvió el abrazo. Luego se apartó, su sonrisa feroz y determinada. Seré más fuerte ahora, lo prometo. Pensé en ella a los 10 años, dibujando esta casa en una servilleta durante una cena en el barrio gótico. Sueños tan grandes, tan vívidos. Vendí media vida para hacerlos reales. Y parado aquí, en un hogar lleno de luz y promesas, me sentía completo. Salimos de nuevo al jardín, terminando la plantación bajo el sol que ascendía alto. Sofía se unió recientemente a un grupo comunitario en el Lake Sample, participando en eventos locales inspirados en las fiestas modernas de Barcelona, como el Sonar Festival, donde la creatividad y la innovación se celebran con música y arte. Voy a decorar el salón con mosaicos como los de Gaudí, dijo, señalando una pared vacía visible desde el jardín, y organizaré cenas para los vecinos, para agradecerles. Su voz estaba llena de planes, de futuro, un renacer que reflejaba el espíritu resiliente de la ciudad, Barcelona, que había superado crisis tras crisis, la económica de 2008, la pandemia de 2020, emergiendo más vibrante cada vez. Yo la ayudaría, por supuesto, trayendo materiales de mis antiguos contactos en la empresa, pintando paredes, colgando cuadros que capturaran la esencia catalana. Más tarde, nos sentamos en el porche, el cielo rayado de naranja y rosa, mientras el sol se hundía tras el horizonte urbano. La casa brillaba atrás, ventanas abiertas dejando escapar el aroma a cena cocinándose, una paella sencilla que preparamos juntos. Sofía se recostó en mí, su mano rozando la mía. Esto es hogar, papá. Verdadero hogar. Asentí, garganta apretada por la emoción, mirando el atardecer bañar el jardín en tonos dorados. Las rosas cabeceaban en la brisa, símbolo de su nuevo inicio, raíces hundiéndose profundas en la tierra, que ahora era suya sin disputas. Reflexioné en el viaje entero, la sorpresa dolorosa de la invasión, las noches de crisis y planificación, el secreto de Isabel que desató la caída de los intrusos. Habíamos enfrentado la traición, el abuso disfrazado de familia, y salido victoriosos, recordando que la verdadera familia protege, no ocupa ni destruye. Sofía levantó la vista, ojos brillantes. Gracias por creer en mí cuando yo no podía. Siempre, hija, eres mi luz. Compartimos un silencio cómodo, el rumor distante de la ciudad, claxones lejanos, risas de transeúntes, como una sinfonía de vida renovada. La casa, una vez un campo de batalla, ahora era un santuario de paz y crecimiento. Mañana, continuaríamos. Sofía asistiendo a su primera reunión comunitaria, yo ayudando con más plantas para el jardín, pero por ahora, en este atardecer, saboreábamos la victoria, el renacer del hogar, un testimonio de que el amor y la justicia prevalecen sobre la oscuridad. Familia real es protección, no posesión, un lazo que fortalece, no encadena, y en esa verdad encontramos nuestra libertad eterna.